más del 40% de la subida del salario mínimo interprofesional se la iba a quedar el Gobierno, y como hicimos ayer al aclarar que nuestra propuesta es que la subida del salario mínimo interprofesional se la quede el 100% de los trabajadores. Las personas que cobran el SMI están exentos del IRPF, según se sale en el titular de Público. Feijóo se lió otra vez y equipara la tributación del SMI a la de un sueldo de $500.000 de euros. Es decir, que ese 44% sería si tuvieras un sueldo de $500.000 de euros, no el salario básico, el salario mínimo interprofesional. Pues vamos a analizar también las últimas declaraciones de Feijóo, que, aunque sea líder del PP, pues cada vez tiene más cara de Pablo Casado, y aparte creo que en su instinto de supervivencia pues cada vez copia más el discurso de Ayuso, o bueno, intenta usar los mismos mantras, como que esa moderación de la que presumía señor Feijóo pues no existe. El tema de la mentira en la campaña ya lo vimos que es como su principal herramienta, así que cada vez tiene más elementos, pues se le va pegando más ese ayusismo, pero que de una manera o de otra, bueno, ¿para qué te vas a quedar con la copia si tienes al original? Entonces yo creo que tienen las horas contadas, veremos el cálculo de cuál es el momento, pero yo creo que todo el mundo sabe esto en el PP y fuera del PP, pero vamos a ver cómo repite los mismos disparates. Cada vez creo que tiene menos sentido eso de la moderación del señor Feijóo, y para prueba un botón. Vamos a ver algunas de las declaraciones, incluso esas narrativas, lo de decir lo contrario de lo que se hace, incluso asignarse cosas que no son tuyas como si fueran iniciativas tuyas. Lo hemos visto con la subida del SMI, la subida que esto iba a traer, ¿no? La cantidad de impuestos que iba a pagar la gente que le suban el SMI, cuando en realidad eso no pasa así. Bueno, lo explicaremos, pero vamos a ver ese discurso tramposo del señor Feijóo. Bueno, vamos a ver primero el tema de que te vote Chapote, ETA, Bildu, etcétera, que bueno, no parece muy moderado en su discurso. Y aparte en la casa del señor Los Santos. El hito fundacional de esta legislatura es un acto de corrupción política, que es aceptar que unos políticos queden eximidos de cualquier responsabilidad penal a cambio de sus votos. Si esos políticos apoyan al gobierno, serán amnistiados. Y si esos políticos no lo apoyan, obviamente, pues no tendrán la gracia, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Pues, bueno, pues ayer hemos visto cómo se amplía y continúa este acto de corrupción política. Porque, bueno, pues porque ahora ya lo que está claro es que hay una casta de políticos que no tienen que tener ninguna responsabilidad ante los tribunales, y que ayer se vienen a ampliar el elenco de exenciones delictivas, ¿no? Se considera que dentro de la amnistía tienen que estar también y tienen que devolverse las multas. Además, se considera que esto se ha de ampliar unos meses cuando era presidente Artur Mas. Vamos a ver cuál es el contenido exacto de esa ampliación y qué es lo que se pretende. Y también se dice que, oye, que los actos de terrorismo por parte me refiero a los separatistas que hacen enmiendas, pues no solamente aquellos actos que no tengan sentencia firme, sino todos. Y claro, y es preocupante que algunas de las enmiendas relativas al terrorismo hayan sido firmadas por el Partido Socialista y por Bildu. Claro, los dos. Lo cual encaja en esta deriva de sacar del Código Penal los actos de enaltecimiento del terrorismo y probablemente desemboque en indultos a presos etarras por delitos de sangre. Bueno, ahí veis el bulo que se han sacado y que evidentemente, digamos, es como creíble en esa retórica que van repitiendo continuamente, pero que no tiene en realidad ningún tipo de sustento, pero que lo ha incluido también en el lenguaje, ¿no? En realidad es un bulo, no va a haber ningún indulto a presos de ETA, eso no va a existir. De hecho, hay, digamos, una retórica que se viene repitiendo. Galicia tendrá poca presencia en su propia elección autonómica, en la que incluso Feijóo ya ha encajado la posibilidad de indulto a presos de ETA. Es decir, que al final, las elecciones gallegas se va a hablar de ETA, se va a hablar de Bildu y ETA, y también pues van a sacar el fantasma de que se le van a dar indultos a
a etarras, ¿no? Cosa que, bueno, creo que se ha desmentido, que es falso, pero que encaja perfectamente en la narrativa para generar medio y que funciona perfectamente. Como ya sabéis, si tú te quieres creer eso, pues te lo vas a creer, incluso vas a insultar, dando por hecho que eso va a ser así. Algo parecido ha ocurrido con los ataques de Feijóo recientemente, criticando que desde Cataluña se ofrezcan incentivos para que regresen las empresas que salieron después del procés y que de una manera o de otra pues tiene una narrativa también engañosa o un doble rasero que ya tantas veces le hemos visto al señor Feijóo. Fijaros aquí la cuenta esta de Deselectrocutador, que muchas veces, ¿no?, compara lo que dice ahora con lo que decía antes el señor Feijóo. Y veis aquí que antes dice: la Xunta responde a la fuga de industrias a Portugal ofreciendo alquileres locos. Es decir, que también se le dio incentivos a las empresas de Galicia que se fueron a Portugal para que volviesen a Galicia. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho hace un par de días. Y es que hay un compromiso, como saben ustedes, de que las empresas que voluntariamente se han ido de Cataluña tengan que volver a Cataluña. No sabemos muy bien cuál es el contenido de la fórmula, pero puede ser bien incentivos, es decir, nuestros impuestos, o bien pues sanciones. En mi opinión, ambas cosas son ilegales. Es ilegal, ¿no? Como diciendo ahí. Más cositas que ha ido diciendo. Vamos con esto, que es como la nueva inclusión narrativa con el tema de los impuestos. Ya sabéis que con el tema económico no hay como un manejo de los datos a libre disposición para que la narrativa encaje. Pues la verdad es que, sobre todo cuando en Europa han tenido problemas porque no tenían sentido las falacias que repetían. Y ahora, fijaros, un tuit del señor Feijóo: ha tenido que ser el Partido Popular quien pida la bajada del IRPF a los receptores del SMI. Ojalá nos copiase más Pedro Sánchez en vez de seguir mercadeando con lo que exige sus decenas de socios, ¿vale? Vamos a ver qué decía aquí y luego vamos a ver cómo repite ese argumento a pesar de ser bastante falaz. Más del 40% de la subida del salario mínimo interprofesional se la iba a quedar el Gobierno. Y como hicimos ayer, al aclarar que nuestra propuesta es que la subida del salario mínimo interprofesional se la quede el 100% de los trabajadores. Bueno, ahí dice que, y esto se ha repetido mucho, que el 40% de esa subida, ¿no?, del salario SMI se lo va a quedar de ese salario, que alguien que cobre el SMI se lo queda, digamos que se queda en impuesto, ¿no?, que va a tener que pagar eso, y aparte lo vincula al lenguaje del IRPF. Ahí hay un lenguaje tramposo porque las personas que cobran el SMI no tienen que pagar nada están exentos del IRPF. Normalmente son personas a las que les devuelven cuando hacen la declaración de la renta y que, bueno, no tienen por qué realizar el IRPF. Digamos que se va cambiando los baremos a medida que se sube el SMI, por lo menos anteriormente ha ocurrido así. Incluso había por aquí una noticia hablando del SMI y todo eso de la confusión, mezclando churras con merinas. No es la primera vez que le ocurre. Aquí veis, Feijóo se lía otra vez y equipara la tributación del SMI a la de un sueldo de $500,000 euros. Ahí lo veis, el líder del PP protagoniza el enésimo patinazo de calado en materia económica al asegurar que los impuestos se comen casi la mitad de la subida del salario mínimo en un batiburrillo de datos tributarios, salariales y aritméticos. Ahí veis, como ha dicho, que el 40%, como dice aquí, el 44% de la subida se la va a quedar el gobierno vía impuestos, aseguró este lunes el presidente del PP, señor Feijóo, en referencia a la presión fiscal que va a suponer la subida del SMI, ¿vale? Si el Congreso respalda la subida a 1.134 brutos mensuales, 15.876 anuales en 14 pagas, pactada hace unos días por el gobierno y los sindicatos tras el descuelgue de las patronales con las actuales normas. La intervención del jefe de los populares en el foro de Nueva Economía supuso el enésimo despliegue de datos erróneos falsos y enrevesados. Bueno, en fin, no es nada nuevo, pero fijaros que esto, bueno, pues lo ha ido desplegando en diferentes espacios. Pues el Gobierno ha tenido que asumir nuestra propuesta y sorprende mucho que con la docena de partidos progresistas que hay en España no se les hubiese ocurrido pactar que el 100% de la subida del salario mínimo le corresponde a los trabajadores y no al Estado. Nos congratula y nos ratifica en que tenemos el deber y la responsabilidad de ofrecer a los españoles una alternativa que les ayude desde ya mismo para solucionar sus preocupaciones reales. Bueno, esto es la publicación, el corte que ha cogido, pero
precisamente, bueno, ahí veis cómo proponemos ampliar el tramo exento de IRPF para que el gobierno no se quede con casi la mitad de la subida del SMI. Este es el espacio, ¿no? Ahí lo veis, Nueva Economía Forum, donde el señor Feijóo decía esto, ahora lo vamos a escuchar, y donde Tony Valero le decía, si los ingresos no superan el SMI, la persona está exenta de pagar IRPF. Los ingresos son para el Estado, no el gobierno, como piensa que se financian estructuras, sanidad, educación. Este señor está incapacitado para presidir una comunidad de vecinos. Bueno, ahí vamos a ver, veis cómo sigue, aparte miente y luego crea otra mentira para tapar la mentira anterior y va haciendo una bola tremenda, ¿no? Ellos son los que proponen que le quiten los impuestos cuando realmente están exentos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar, proponemos ampliar el tramo de exento del IRPF para que el gobierno no se quede con casi la mitad de la subida del SMI. Es que impresionante. Vamos a escuchar al señor Feijóo. El 56% del incremento del salario mínimo va para los trabajadores y el 44% para el Estado. Según el Ministerio de Trabajo, hay 2,5 millones de personas que están cobrando el salario mínimo. Eso, si cogemos la regla de 3, sale que los ingresos del Estado como consecuencia del incremento del salario mínimo suben en 840 millones de euros. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Bueno, impresionante. Ahí lo veis, el batiburrillo de cifra. Bueno, al final, según se sale en el titular de Público, Feijóo se lía otra vez y equipara la tributación del SMI a la de un sueldo de 500.000 de euros. Es decir, que ese 44% sería si tuvieras un sueldo de 500.000 de euros, no el salario básico, el salario mínimo interprofesional. Y de hecho, aquí se explica más o menos cómo funciona esto. Es de Onda Cero, nada sospechoso de ser socialcomunista bolivariano, ¿vale? Ahí lo veis, Onda Cero. Este es el mínimo exento de IRPF en 2023, cómo afecta en el borrador de la renta. Con la subida del SMI, el gobierno ha asegurado que elevará el mínimo exento del IRPF, que actualmente está en 15.000 euros brutos anuales, y esto quedaría de la siguiente manera. Como dice, el gobierno ha dado luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional para 2024 tras un acuerdo bilateral con los sindicatos, del que los empresarios se han desvinculado por no tener sus demandas. Así el SMI subirá un 5% este año, pasando de 1.080 euros brutos a 1.134. Anualmente el alza del SMI se traduce en que los trabajadores cobrarán 756 euros brutos más, pasando de 15.120 a 15.876. Tras el anuncio de la subida, el Ministerio de Hacienda ha asegurado que en 2024 volverá a aumentar el mínimo exento de tributación de IRPF, como ha hecho cada año que ha subido el salario mínimo, y no la primera vez, sino que lo ha ido haciendo, no sé si han sido 5, 6, 7 subidas del SMI, pues cada vez que eso pasaba se reajustaban los límites de las exenciones del IRPF de tal manera que cuando alguien cobra el SMI no tenga o esté exento de declarar el IRPF, ¿no? Hacienda ha respondido así al líder del PP, Núñez Feijóo, que propuso este lunes elevar el mínimo exento de la renta para que quienes cobran el salario mínimo no tengan retenciones en sus nóminas. Está claro, bueno, ahí dicen que por otro lado las personas que en 2023 hayan ingresado 22.000 euros o menos no están obligados a hacer la declaración de la renta. Con la actualización del SMI 15.876 no se supera el umbral de 22.000 euros brutos anuales, por lo que los trabajadores que perciben esos ingresos de un pagador no tendrán que presentar la declaración de la renta este año. Bueno, ahí veis que cada año, por la información que da Onda Cero, se va ajustando de año en año y, bueno, pues un bulo más, aparte de que se haga lío con la cifra, luego, en vez de reconocerlo, ya lo hemos visto, le pasó con Silvia Inchaurrondo, insistiendo en que ellos siempre, el PP y él personalmente, habían estado siempre a favor de revalorizar las pensiones al IPC, cosa que es totalmente falaz. Le preguntó y él seguía insistiendo y sintiendo, ¿tendrá usted que pedir perdón? Decía, bueno, pues esto es lo mismo. El tipo insiste y cuando le pillan, pues, bueno, mira, el PSOE, parece lamentable que 22 partidos de izquierda y seamos el partido que haya propuesto esto, cuando es algo que se hace todas las veces que se sube el salario mínimo. Pero bueno, una vez más, el señor Feijóo, bueno, pues cada vez siendo más el señor Feijóo, así que eso de moderado cada vez nos la cuela menos, y con el tema de los bulos y la cifra uno pues tampoco sabe si es que se equivoca o que realmente la intención es engañar y bueno, pues luego engañar con otro engaño y hacer esa bola de nieve que ya lo hemos visto en varias ocasiones hacer. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.